Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Estamos acá un poquito más tarde, de manera de haber podido esperar a todos los asistentes. Bueno, un lunes a la 1 del mediodía no es fácil, así que les agradezco realmente inmensamente a todos su tiempo acá. Bueno, como esto es online, no necesitan estar prestando tanta atención, aparte como ustedes, o sea, porque lo pueden escuchar, no es que necesitan tanto ver las cosas. Agradezco que siempre está Franco y Marcos. Me gustaría un día conocerlos personalmente. Zulema, como siempre, gracias por estar acá, siempre siguiendo acá las charlas. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema realmente más que interesante. Les vengo a traer un par de nuevos conceptos de economía y de negocios y de nuevos paradigmas de empresas, cosas bastante interesantes para aplicar en las empresas y en la vida propia. Si ustedes se acuerdan, la última charla que dimos fue sobre startups y hablamos un poco también de cómo aplicar ciertos conceptos de startups a la vida de uno, la vida propia. Y bueno, acá un poco también vamos a hablar un poquitito de eso. Y no tiene mucha relación realmente lo que dimos cuando dimos Startup y Crowdfunding con lo que vamos a ver hoy. En realidad, las startups son una parte de justamente esta nueva economía que se basa en la creatividad y la innovación. Cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes saben, la pueden escribir, yo las leo y estamos acá para contestarle todo lo que ustedes desean. La charla va a ser corta, organizé unos 45 minutos de manera que no se aburran y si tienen cualquier tipo de consulta, después ya saben, me envían un mail. Obviamente, como siempre, esto queda grabado en la página del consejo, así que lo pueden revisar otras veces, está a su entera disposición. Y nuevamente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, el tema que, como les decía, hoy nos convoca es la creatividad e innovación en la empresa y cómo generar esa nueva competitividad. Entonces, lo que primero vamos a hablar un poquito es de los siguientes temas. Vamos a hablar de qué es la economía de la creatividad o lo que se denomina economía naranja, realmente cuánto genera. Es muy interesante, sinceramente, el tema, cuando yo le empiezo a dar unos datos y cuando empecemos incluso a pensar lo que hemos estudiado en la escuela secundaria, en Renacimiento y en ciertas cosas, van a ver que lo que se está dando hoy no es muy diferente de lo que ha pasado, pero hoy lo que mueve toda esta economía de la creatividad es la tecnología, mientras que antes se movía más bien por las artes y bueno, y también las ciencias y todo lo que tiene que ver con la cultura, pero de otra manera, porque obviamente la tecnología no estaba presente o no de la manera que está presente hoy. Después vamos a ver la nueva teoría de competitividad transitoria que reemplaza a la teoría de Porter. Después la creatividad como detonante de la innovación, el valor de la innovación como un elemento de la competitividad, ¿sí? El desarrollo de capacidad creativa en los negocios, escenarios organizativos y personales para estimular la innovación, project management e innovación, técnicas de pensamiento creativos, técnicas para generación de ideas, técnicas de evaluación y selección de ideas, creación de nuevos negocios y estudios de caso. El estudio de caso que sintéticamente vamos a analizar es del Circo du Soleil. No sé si ustedes leyeron, la semana pasada o la anterior apareció en el Cronista y en algunos diarios especializados de negocios, que está a la venta por $2.000 millones en Circo du Soleil. El Circo du Soleil es un caso de estudio en la mayoría de lo que es la teoría de la creatividad y la innovación y lo que es la economía naranja. Realmente es muy interesante la historia del Circo du Soleil. No vamos a desarrollar muchas cosas, solamente un par de aspectos, pero realmente sería para una charla entera todo lo que ha hecho el Circo du Soleil. Como un caso semejante a Argentina sería todo lo que ha hecho Flavio Mendoza, que tiene mucho que ver. O sea, el creador del Circo du Soleil en el año 1984 era un artista callejero y hoy es un multimillonario. Y como hay algunos que están pidiendo que el Estado de Quebec ponga dinero, o sea, trate de encontrar alguna solución a esta venta del Circo du Soleil de manera que siga perteneciendo digamos, al Estado canadiense, al Estado de Quebec,
¿sí? Más que interesante realmente el caso. Ya le digo, da para mucho, es un caso de estudio, al igual que Pixar, de creatividad e innovación, constante, de lo que es la economía naranja. Pueden googlearlo y van a encontrar muchas cosas. Realmente, hoy vamos a dar nuevas cosas que no se encuentran tan fácilmente, y al final de todo le voy a recomendar un par de libros. Sí, algunos están en internet, los pueden bajar, así que, bueno. ¿Están todos preparados? ¿Están todos bien? ¿Tienen alguna pregunta, algo antes de empezar? ¿Estamos? Alguien que me conteste, por favor. Hay muchos conectados, así que... ¿se necesita material? No, o sea... ¿qué material? No puedo usar los documentos. Ah, no, los documentos, Diana, van a quedar, después de la charla, queda el PowerPoint en la página del consejo, o incluso te lo pueden mandar las chicas, le escribís acá a las chicas que están en el 9º piso, a las Carlas, y ellas muy amorosamente te van a enviar todo el PowerPoint que hoy vamos a ver. Bien, Diana. Entonces comenzamos ya. Cualquier pregunta, me paran y por favor lo responden inmediatamente. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es un poquito la definición de creatividad. Si bien hay muchas definiciones de creatividad desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la economía, desde varios aspectos, una de las definiciones, ¿no es cierto?, que podemos decir algo sintético y simple, es que la creatividad es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas formas de asociar las ideas y los conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Lo que siempre se dice, tanto en innovación como en creatividad, que hay cosas que si vos ya están inventadas, ¿sí?, pero que si vos le haces alguna adaptación, ya estás creando algo. Algunas personas, algunos artículos, incluso pueden leer algunos artículos míos sobre creatividad, que están en la web, tienen la tendencia de definir creatividad o asociar, o la mayoría de las personas tienen la tendencia de asociar la creatividad con todo lo que tiene que ver con el arte y todo lo que tiene que ver con expresiones, artísticas. Pero eso no es solamente creatividad, esa es una versión reducida de lo que sería creatividad. Creatividad uno lo aplica a todos los aspectos de la vida. E incluso si vos tenés un problema, y eso es lo que dicen las nuevas teorías de creatividad hoy en día, que si vos tenés un problema y lo resolvés de una forma simple y creativa, ¿no es cierto?, también estás aplicando creatividad y no por eso tenés que ser un artista, ¿no? El concepto es mucho más amplio. Hoy se aplica la creatividad en la resolución, que lo vamos a ver después, en cómo, qué se está haciendo hoy en las empresas para solucionar problemas, con lo que se llama el design thinking, que me parece súper interesante, que en las universidades del mundo se aplica este método para enseñar, y en muchas empresas, ahora vamos a ver en qué empresas después cuando lo veamos, se aplica esto para solucionar los problemas en la empresa. Sí, o sea, mediante juegos. Hoy la forma de trabajar con los empleados, de resolver los problemas y de educar a los chicos en la escuela primaria, secundaria y en la universidad es muy diferente a lo que hasta ahora venimos viendo o se hace en Argentina. En el mundo la educación ha cambiado rotundamente. Nosotros estamos un poco lejos de eso, pero bueno, está interesante ver qué se hace en otros países, y son cosas súper simples. Me parece un poquito, a veces es volver a las bases para solucionar los inconvenientes. Entonces, uno de los tantos términos de creatividad, porque ya le digo, según quién escriba, si es un psicólogo, si es un economista, si es un ingeniero, va a tener diferentes conceptos acerca de esta, una diferente noción acerca de creatividad. Fue introducido por Levi Moreno en los años 50, en el cual él hablaba sobre la productividad, ¿sí? Este es un neologismo evidente, dice, y entonces es una actitud de crear, acción de crear y de producir algo nuevo, ¿sí?
Después vamos a la definición de innovación. Muchas personas confunden a veces también los términos de creatividad con innovación. Una cosa es crear y otra cosa es innovar. Son dos cosas diferentes, si bien el proceso está ligado, son dos términos diferentes y dos cosas diferentes. Entonces, innovación es una rentabilización en las ideas de las cuales una de sus fuentes reconocidas es la creatividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sin embargo, para dar una idea innovadora es necesario seguir un proceso creativo. También después vamos a hablar de lo que sería el proceso creativo, ¿sí? Y para poder romper esos paradigmas que hasta ahora vienen imperando. Eso también lo vamos a dar un poquito después, o sea, es más que interesante. Bien. Entonces, una vez que definimos sintéticamente los términos de creatividad e innovación, vamos a pasar a lo que es la economía de la creatividad, o lo que se denomina hoy en día la economía naranja. Acerca de esto también hay algunos documentos que ustedes pueden bajar de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual hacen un estudio en muchísimas economías del mundo, ver cuánto dinero está moviendo esta economía, ¿sí? Y incluso lo presenta este manual de manera bastante diferente. Es un manual el cual tiene una tapa naranja, justamente, con una especie de naranja, y le va dando datos y va dando links de videos en donde uno puede ver, ¿no es cierto?, cierta información acerca de lo que es la economía naranja. Si tuviésemos una charla presencial, uno les pasaría algunos videos súper interesantes de cosas que se están haciendo, ¿no es cierto?, en lo que se denomina economía naranja, para que se pueda entender mejor. Entonces, ¿cuál es la definición que podríamos dar de economía naranja? Sí, tiene que ver donde, fíjense esto que me parece más que interesante. Cuando uno va a la universidad se le enseña, ¿no es cierto?, y uno estudia las diferentes, cómo fue evolucionando la teoría del pensamiento económico, uno habla de los recursos que hay, los factores productivos, como la tierra, el trabajo y el capital, ¿no es cierto? Y el trabajo uno lo toma más que nada como un esfuerzo físico y tal vez mental de realizar algo, pero acá le dan como una vueltita más de tuerca a lo que sería este factor de la producción, esta materia prima, que es la creatividad, ¿sí? Entonces, y tiene una estrecha relación con los derechos de propiedad. Claro, si vos escribís un libro, o una obra, o pintás un cuadro, o generás, no sé, un invento, ¿sí? Todo eso lo tenés que patentar. Entonces vos cobrás también por los derechos de propiedad, por los derechos de autor, o sea, todo lo que tiene que ver con esa nueva creación, ¿sí? Y está en función directa con la cadena de valor creativa. En unos segundos vamos a ver lo que es una cadena de valor creativa, que es muy interesante. Entonces, la economía creativa es enorme el abanico que incluye, ¿sí? Como yo les decía al principio, no solamente tiene que ver con lo que uno podría pensar el arte, o sea, de un artista, un pintor o algo similar, sino tiene que ver con muchas otras cosas, como son los videojuegos. La otra vez salía la importancia que tienen hoy la economía de la cultura, ¿no es cierto?, y cuánto dinero mueve en todo lo que es obras de teatro, circos, como todo el espectáculo montado por, como yo les decía acá, sería Flavio Mendoza, y el Circo del Soleil, que mueve millones, que después los vamos a dar, como dijimos. O sea, realmente es una economía, un sector, un nuevo sector de la economía. Hasta ahora siempre venimos hablando del sector primario, el secundario y el terciario. Sí, podemos ubicarlo como un cuarto sector en el cual tenga que ver lo que antes, sí, si uno veía la historia del pensamiento económico, se consideraba como algo que no producía valor a la economía, sí, que no producía bienestar. Esta nueva economía produce muchísima mano de obra, y esta mano de obra incluso es calificada. No cualquiera puede pintar un cuerpo y darle cierta expresividad, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, en ciertas obras, ¿no es cierto?, circos que tienen pintura, ¿no es cierto?, en los rostros y en los cuerpos, que realmente es fantástico. O sea, no cualquiera puede hacerlo. Los trajes, todo es mucha mano de obra directa, ¿sí? O sea, y es muy interesante, porque vamos hacia una
una economía donde se van a prescindir de muchísimos empleos físicos, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver con nuevos inventos que están apareciendo y que van a aparecer, se van a prescindir de muchísimos empleos de forma física, y acá esta economía tiene mucha mano de obra, ¿sí? Mucha dedicación en tiempo y esfuerzo e imaginación. Por eso tenemos a los videojuegos. Cuando nosotros vimos la anterior charla sobre startup y crowdfunding, no me acuerdo si les mencioné en ese momento todo el dinero que movía en Argentina, sí, toda la generación de startups, y cómo Israel, por ejemplo, había montado una economía y había salido de su gran deuda y su gran recesión gracias a toda esta economía de startups. Por eso hay un libro que se llama Startup Nation, que habla sobre Israel, cómo salió con el emprendedurismo. Esta economía naranja tiene mucho que ver con el emprendedurismo, y todos los libros que van hablando de esta nueva clase creativa, que se le denomina, o ciudades creativas, o países creativos, o economía naranja, o economía creativa, hablan de esto justamente. Al destruirse muchos tipos de empleo que hasta ahora son comunes para todos nosotros, la nueva generación sí va a tener que crear sus propios empleos, y por lo cual el emprendedurismo sí es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también la otra vez estuvimos hablando ampliamente de lo que son las startups, y que muchas veces tienen que volverse a reinventar. Bueno, la economía naranja habla mucho de eso, y después lo vamos a ver en el tema del Circo du Soleil, cómo se reinventan todo el tiempo. Pero no solamente eso. Lo interesante que tiene todas las industrias culturales y de videojuegos y etcétera, que ahora vamos a dar en un momentito toda la lista, que más o menos vendrían a ser los sectores, las industrias que conforman esta economía naranja, trabajan también con algo muy importante que hasta ahora no se viene hablando en lo que es economía, que es las emociones. El dinero lo ganan más allá de venderte un producto o un servicio, es alegrarte o hacerte llorar o no sé, tus emociones. O sea, vos vas a ver al Circo du Soleil y te emocionás, lo vas a ver una película y te emocionás, es decir, no, esto es una porquería, o sea, te aburrís, o sea, trabajan con las emociones. Consecuentemente, el conocimiento de las emociones y de las características de cómo funciona el cerebro son importantísimas en esta economía. No sé si se va entendiendo hasta ahora de qué estamos hablando. Cualquier cosa me dicen. Otra definición que podemos dar de la economía creativa, definida por Hopkins, comprende a todos los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamentan en los derechos de propiedad. ¿Sí? Por eso también estamos hablando no solamente de los artistas, sino también de la arquitectura, de las artes visuales, de los videojuegos que estuvimos viendo también anteriormente, todo lo que es entretenimiento, o sea, televisión. Netflix, por ejemplo, ha modificado rotundamente la forma de mirar televisión, ¿sí? Las artesanías, el cine, el diseño, la investigación, el desarrollo, los juguetes, la moda, la música, la publicidad, el software, la televisión y la radio, que están cambiando también su forma. O sea, la gente no mira, según los estudios, televisión de la manera que lo hacían antes, sino que lo hace a través del celular, ¿sí? Y a cualquier hora, no en el momento en el que están siendo emitidos los programas de televisión, sino que lo mira cuando él tiene tiempo, cuando él tiene ganas, e incluso si le gusta lo vuelve a repetir un montón de veces. Por eso Netflix es realmente una innovación. Por lo tanto, esto es más que interesante. Y entonces, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? O sea, con esta economía naranja hay muchos nuevos negocios que se están abriendo, ¿no es cierto? Una economía que va a cambiar en el futuro. Y estamos hablando entonces de lo que se llama Internet móvil, la automatización del trabajo de conocimiento, la tecnología en la nube, la robótica avanzada, los vehículos autónomos y cosos autónomos. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es el Google Car, ¿sí? Es este auto que se maneja solo y que, según los estudios realizados, tendría enormes ventajas, porque se reducirían, según los estudios que hacen algunos especialistas, se reducirían enormemente la cantidad de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque este auto, al ser manejado automáticamente mediante una computadora,
la computadora no se emborracha, la computadora no sufre un paro cardíaco, la computadora no se distrae, la computadora nada, la computadora sigue un GPS, un Google Maps y se terminó. Mientras que la mayoría de los accidentes de tránsito que suceden en el mundo suceden por una cuestión de que la gente va ebria o se queda dormida o tiene un paro cardíaco. O sea, hay un montón de inconvenientes humanos, ¿no es cierto? Obviamente todavía faltan muchas cosas de indagar acerca de estos autos. O sea, algunos dicen, bien, pero si el auto choca con otro, ¿de quién es la culpa? ¿Quién va a pagar el resarcimiento? Pero es un avance, estamos viendo lo que veía uno en épocas atrás, en alguna película, ¿no es cierto?, sobre cómo va a ser el futuro. La genómica de la siguiente generación, almacenamiento de energía, impresión 3D. La impresión 3D es algo maravilloso, realmente. Yo creo que les hablé bastante cuando di la charla de startups sobre lo que es la impresión 3D, está revolucionando el mundo. No sé si han podido ver también en los últimos días algunos artículos en algunos diarios sobre esta chica en Estados Unidos que había perdido su brazo y le habían hecho con $10 una prótesis. Sí, estamos hablando de $10 una prótesis donde le cambia la vida a esta chica. Lo mismo acá, estos chicos que también empezaron a revolucionar la impresión 3D creando, ¿no es cierto?, también prótesis para gente discapacitada, incluso a algunos chicos se los regalaron, se los donaron, ¿no es cierto?, y hay un cambio de vida absoluto. O ese tucán que también apareció en los diarios, que unos chicos le habían roto el pico y con una impresora 3D le habían hecho un nuevo pico para que este tucán pudiera seguir viviendo. Y así un montón de cosas. La tecnología de impresión 3D está revolucionando el mundo e incluso se está analizando, no solamente, o sea, hoy las prótesis son de manos, de lo que es algunos huesos de la cara, de caderas, etcétera, que se hacen en segundos nada más, de anteojos, de partes de autos. Están hablando, si uno lee algunos artículos y libros que hablan sobre la temática, de los experimentos que se están haciendo de órganos en 3D para evitar, ¿no es cierto?, cuando no aparece un donante de órganos, y utilizar este tipo de tecnología. O sea, estamos hablando de una cosa realmente impresionante. Y conjuntamente con eso el tema de lo que viene atrás, que es los materiales avanzados, que está acá, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, ustedes si tienen una edad como la mía, mejor no la digo, se acordarán de Terminator, con Arnold Schwarzenegger, en el cual le disparaban y se volvía a regenerar, ¿no es cierto?, parte de su cuerpo. Bueno, estos nuevos materiales avanzados que habla ahí, hacen más o menos eso. O sea, regenerar lo que se rompe, ¿no es cierto?, por sí mismo. Realmente lo que es nuevos materiales es fabuloso. Sinceramente, aquel que no haya leído sobre el tema, les recomiendo leer, googleenlo, nuevos materiales, todo lo que es el grafeno, todo lo que es el litio, todo lo que es materiales avanzados, es realmente fascinante todo lo que se viene. Después, exploración y recuperación avanzada de petróleo y gas y energías renovables. El tema de energías renovables, ya hemos venido hablando ya bastante, también cuando dimos startups, todo el tema de los paneles solares y todo lo que se hace también con startups con energía renovable, ¿no es cierto?, satélites con nuevos materiales que pueden monitorear muchísimas más cosas y obtener más información. También acá podríamos nombrar el tema de los drones, sí, que también hemos hablado cuando estuvimos dando la charla de startups, todo lo que están revolucionando los drones al mundo, con lo cual también se prescindirían de un montón de profesiones si los drones funcionan. Los drones ya están funcionando correctamente. Entonces, estas tecnologías se las llaman disruptivas, ¿correcto? Según el McKinsey Institute. Y realmente se les llama también, ¿por qué disruptivas? Porque realmente hay un antes y un después en la incorporación de estas tecnologías en el mundo.
No sé si van siguiendo, duda, algo que me quieran consultar antes de proseguir. Respóndanme, aunque sea así, yo sé que están escuchándome y que se entiende, ¿no? ¿Alguien que me conteste? ¿Se entiende? ¿Voy muy rápido? ¿Alguna pregunta? Gracias, Nancy, por responder. Gracias, Victoria. Bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Gracias por responder. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta tendencia? Más o menos lo vinimos diciendo, todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y no tanto. Gracias, Mónica. Los diseños, el editorial, el circo, todo lo que tenga que ver con las artes. Acá he puesto un cuadro, ¿sí? Que lo extraje de la UNTAC, ¿sí? Acerca de cómo se van relacionando todos los sectores, ¿no es cierto?, que conforman la parte de la industria creativa, ¿no es cierto? Bien. Entonces, fíjense, un dato, ¿no?, bastante interesante. Ay, datos eran, no dados, ¿no? Sorry. Según las Naciones Unidas, ¿sí? Estamos hablando de que entre el 2002 y el 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos han crecido un 134%. ¿Sí? O sea, esto es más que interesante. Los informes también del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL, estamos hablando de que un 6% del PBI mundial es generado por esta economía naranja. Un 6%. Es realmente muchísimo dinero. Lo que también plantean muchos especialistas en lo que es creatividad e innovación es que así como Previch, ¿no es cierto? Eso lo digo yo, eso fue mi entendimiento de las cosas. Así como Previch hablaba de que, bueno, los países realmente que tenían materias primas iban a tener un problema porque la industria iba a superar, ¿no es cierto?, en valor a las materias primas. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Si ustedes están fijando, el precio de las materias primas otra vez comienza a descender. Pero ya el valor de los bienes industriales no es lo importante, sino justamente todo esto, todo lo que vale una empresa como Facebook o todas las startups. Miren el dinero que ha hecho el chico de Preguntados, o sea, tiene que ver con todo esto, con todo lo que está generando la economía creativa y todas las nuevas tecnologías. Sí, y realmente es verdad. Y para hacer eso hay que generar ciudades creativas y países creativos. Y eso no se genera tan solo con políticas públicas, es más, las políticas públicas poco y nada tienen que ver, y después lo vamos a ver un poquito de eso en unos minutos, sino con otro tipo de educación, basada en generar niños innovadores y creativos. Como todos saben, yo estoy escribiendo un libro sobre esa temática, o sea, y justamente planteo todas estas cosas, un cambio de educación, porque es lo que se viene, y si no vas a quedar desplazado del mundo. Y la gente creativa y emprendedora, según los estudios, no se junta porque un país o una ciudad ponga determinadas políticas. No, se junta porque hay otras cosas que le da a esa ciudad, así como fue París en su momento, o Florencia, como yo le decía, en su momento, cuando estaban todos los pintores, los máximos expositores de la cultura en ese momento estaban ahí en Florencia, se concentraban, era por algo, ¿no es cierto? Era porque la ciudad tenía determinados atractivos que hacía que la gente que tenía esas capacidades, esos talentos, se juntara ahí. Sí, el Silicon Valley, la gente se junta ahí por algo, más allá de una política o no. O sea, los parques industriales, dicen los especialistas en creatividad, innovación y ciudades creativas, de nada sirven si vos no tenés gente creativa. Y la gente creativa en realidad no se va a un lugar porque tengas o no un parque industrial o subsidios, sino porque encuentre otro tipo de cosas que es lo que está buscando. Y eso es otra gente creativa que le haga generar más creatividad y más emprendedurismo y más cosas.
es más que interesante. Acá tienen que ver cuestiones de cultura, de educación, de política, o sea, acá hay un montón de cosas que se mezclan y es muy importante que se tomen decisiones ya. Y yo no veo nadie hablando de educación hoy en día, a muy pocos meses de las elecciones. A tener en cuenta entonces, cuando uno vota, qué país queremos, teniendo en cuenta hacia dónde va el mundo. Y digo, ninguno está hablando de estas cosas, aunque hay uno que sí tiene un poquito más de idea. ¿Qué no les voy a decir quién es? Entonces, ¿qué pasa con América Latina y el Caribe? América Latina y el Caribe tiene talento realmente creativo, innovador, ¿sí? El tema es que incluso patrimonio cultural, o sea, tendría una ventaja comparativa con respecto a otros países, analizan los especialistas. El tema es que consideran los especialistas que el latinoamericano tiene miedo al fracaso. En otras culturas, si fracasan, dicen, bueno, no importa, aprendí. En realidad no lo ven como un fracaso, sino como un aprendizaje. Y en todos los artículos o libros que ustedes puedan llegar a leer sobre creatividad e innovación, está lo que una vez alguien me dijo cuando yo me quejaba de que todo me costaba con mi libro, y me dijo, Edison intentó 1000 veces hacer la lamparita hasta que en la 1001 le salió. Y él no lo consideró como eso un fracaso, sino como 1000 formas diferentes de hacer la lamparita hasta que hubo una vez que le salió de la manera que era la más efectiva. ¿Sí? Entonces, acá, en la cultura latinoamericana, a una persona que fracasa en algo, como que se la excluye. Así hablan los estudios, ¿no es cierto?, sobre el tema, y eso es un desincentivo, consideran a generar, ¿no es cierto?, gente creativa, ¿no? O sea, porque vos tenés miedo que los demás te digan, uy, mirá, fracasaste, tú sos un fracasado, en lugar de decirte, uy, mirá, estás intentando, ¿no? ¿Cómo sería en una cultura un poco más anglosajona, o los indios mismos que tienen una postura de seguir, ¿no es cierto?, intentando. Entonces, hoy, esta lo que se llama, y acá vamos a introducir otro nuevo término, que son las mentefacturas. Antes hablamos de las manufacturas, ahora hablamos de las mentefacturas. Que no son las facturas que compramos en el súper ni en la panadería, que en este momento tengo mucha hambre y me gustaría comer, pero no, estamos hablando son lo que se produce con la mente, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con el diseño, los videojuegos? O sea, todo lo que sale de acá, de la imaginación, del ver, que tiene un valor simbólico de uso, eso es lo que yo le estaba hablando antes, de eso de qué te provoca, ¿no? Es las emociones que te provoca eso, ¿no? Ese ir a ver esa película, o ese jugar ese videojuego, o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Qué te produce emoción, risa, llanto, alegría, dispersión? ¿Qué? Ya, emociones. Y surge otro nuevo término que se llama creatópolis, ¿sí? Que son ciudades, ¿no?, que tienen que ver con la economía naranja, ¿sí? Donde estas mentefacturas, ¿sí?, son muy importantes para la generación de el empleo y la riqueza. E incluso, ¿sí?, los estudios de la UNCTAD y, como yo les decía, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo, ellos consideran que esta economía puede generar desarrollo económico mucho más extensivamente por las propiedades de externalidades positivas que tienen que otros sectores. Lo cual es verdad. Si yo les digo que, o sea, ¿alguno de ustedes ha ido a ver a Flavio Mendoza? Contéstenme si hay algunos que hayan ido. Así interactuamos también un poco y no hablo yo sola, que esto es un monólogo un poco aburrido. Sí, bien. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de Diana fue a ver a Davanzo también? ¿Quién más? 2 personas nada más de todas las que están conectadas fueron a ver a Flavio. ¿Nadie más fue a ver a Flavio Mendoza o el Circo de Soleil? Bueno, vamos a poner que los otros no lo ven.
Ustedes habrán visto, Diana o la otra persona que me está respondiendo, que hay muchísimas personas. Pero no solamente hay muchísimas personas en escena, sino que hay muchas personas detrás. Alguien hace el vestuario, alguien hace la coreografía, alguien hace la iluminación, hacen alguien, no sé si lo vi por TV, pero no es lo mismo. Sí, ya no creo que no es lo mismo ver el Circo del Soleil en tele que verlo en vivo en directo. No, señores, claro que no. Entonces, realmente, te quiero ver todo y bien, Marian, ¿te gustó todo? Bien. ¿Por qué te gustó? Porque te generó emociones, evidentemente, y eso es lo que trata de generar esta nueva economía. Entonces, como les decía, el Circo du Soleil o lo que es Flavio Mendoza, emplean a miles de personas. O sea, lo que uno ve ahí en esa representación es el trabajo de muchísimos meses, de esfuerzo, de entrenamiento, de vestuario, de maquillaje, de iluminación, de preparación del escenario, de la coreografía, de la música, del marketing, de todo. Y es todo mano de obra directa, o sea, ¿se entiende? Por eso estamos hablando de que genera mucho desarrollo y riqueza, porque son muchas personas, sí, empleadas, y está muy bueno. En una economía donde, si ustedes leyeron hace 3 semanas atrás, un artículo en el diario eProfessional, que los robots están reemplazando a los seres humanos en los trabajos. Y si yo le hablo de los drones, también. Y si yo le hablo si ustedes vuelven a ver, ¿no es cierto?, esa lista de sectores, ¿no es cierto?, de los nuevos materiales, impresión 3D, etcétera, hay un montón de sectores donde el ser humano ya no va a ser tan necesario para trabajar, como lo son en estas industrias, donde es todo mano de obra intensiva, lo mismo un videojuego. Y como les decía antes, todo lo que es startup genera muchísimo movimiento de dinero en Argentina. Solamente la industria de videojuegos en Argentina, que es incipiente, tiene 80.000 personas empleadas y genera y las startups generan en exportaciones de tecnología aproximadamente lo mismo que generan las exportaciones de carne. Es un buen número, ¿sí? Y ni hablar de la comparación que le estoy dando, ¿sí? Entonces me parece más que interesante hablar de estas cosas. Sigamos. Bueno, yo trato de hacerlo más rápido, de manera que ustedes no se aburran, aparte tienen que trabajar. Economía creativa, ¿no es cierto? Bueno, tiene ciertos componentes y acá podemos ver en este mapa que tenemos aquí ciertas ciudades que son consideradas creativas y donde hay polos, ¿no es cierto?, de creatividad. Entonces, vamos a dar unos datos para lo que es América Latina y el Caribe, de lo que es la economía naranja. Genera 175 millones de dólares. Me parece que es una buena cifra, de los cuales 18.800 millones circulan en el comercio mundial y crea 10 millones de empleos en la región. 10 millones de empleos. Me parece que es una cifra más que interesante. ¿Sí? Produce por año 4.000 millones, o sea, 4 billones, 293.000 millones de dólares. ¿Sí? Y de los cuales a América Latina le tocan esos 175 que nombramos al principio. Y bueno, es el quinto bien comercializado en el planeta, y de los cuales 18.800 millones se movilizan en América Latina. ¿Sí? O sea, realmente me parecen cifras más que interesantes. Obviamente esta economía naranja tiene también una cadena de valor, así como las empresas, todas las empresas manufactureras o cualquiera tiene realmente una cadena de valor, ellos también. Entonces, por ejemplo, Freud Allen había dicho, no puedo entender por qué una persona pasa 2 años escribiendo una novela cuando puede comprar una por 10 dólares. El punto es todo lo que puede llegar a ganar esa persona, ¿no es cierto?, vendiendo después esa novela por 10 dólares.
La cadena de valor creativa que representa la ha presentado la UNESCO, sí, mediante los contenidos que son todas esas actividades que van a ir transformando esos bienes y servicios, sí, que llevan a la oferta y la demanda. Entonces pasan por la creación, la producción, la distribución y la comercialización y el consumo. Bueno, realmente para hablarles hay millones de cosas que me gustaría contarles porque hay nuevos conceptos para analizar que no se ven en la facultad, que no están en todos los artículos, que son más que interesantes, todo el impacto que tienen algunas de todas estas cosas que estamos hablando de economía naranja en el mundo, estas nuevas tecnologías de innovación creadas muchas también por startups, y bueno, hay muchísimas cosas realmente, daría para muchos seminarios. Entonces, la verdadera riqueza viene de los nuevos clientes. Y acá viene otro nuevo concepto que ahora vamos también a describir. Entonces, estos nuevos clientes que van a comprar productos y servicios que según necesidades que no sabían que existían. Entonces, ahora vamos a analizar en un ratito qué es la economía, o sea, la competitividad transitoria, ¿sí? Que reemplaza a lo que es la economía de competitividad de Porter. Cuando nosotros estudiábamos, dábamos que los países tenían ventajas comparativas, ¿no es cierto?, las de Ravi y Ricardo. Después vino Porter y decía, bueno, las ventajas comparativas son importantes, ¿no? Pero, ¿sabes qué? También las podés crear, podés tener mediante ciertas cosas, o sea, mediante políticas o esto o el otro aquello, podés generar ventajas competitivas. El punto es que ahora, ¿no es cierto?, la nueva economía se basa como esto es todo tan rápido, se basan en en que todo es rápido, entonces esas ventajas competitivas ya no existen más. Hay que crearlas todo el tiempo, entonces esas ventajas competitivas se transforman no en duraderas, sino en transitorias. Y en crear nuevos nichos de mercados, te dicen. Que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, o sea, el océano azul y el océano rojo. El océano rojo es lo que ya conocés, ya sabés que hay competencia en tal mercado. ¿Por qué no vas al otro, donde no hay competencia? ¿Y cómo haces eso? Creando un nuevo producto, creando un nuevo mercado, una nueva demanda, creando una necesidad que antes no existía. ¿Qué es todo eso que están diciendo acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esta nueva economía, este nuevo concepto, este nuevo paradigma de empresa, ¿sí?, crean nuevos mercados para nuevas necesidades. Y entonces el sector público puede decirse que la innovación crea nuevos servicios para nuevas necesidades, ¿no es cierto? Entonces, como conclusión a esto podemos argumentar que la innovación implica un surgimiento de nuevos modelos de negocios, basados en los cambios en la tecnología, los hábitos de compra, los estilos de vida, y estos van a crear valor mediante todo lo que venimos viendo, pero una cadena de valor muy diferente a la que veníamos dando hasta el momento, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Alguna duda, algo? Creativas, que es de donde salen la mayor cantidad de inventos, ¿no es cierto? Y está el maravilloso libro de Richard Florida, ¿sí? Lo cual lo pueden también bajar por internet, en el cual habla de todo lo que son las ciudades creativas. Y da algunos conceptos bastante interesantes, ¿no es cierto? Lo que es el clúster creativo, que puede ser un edificio, un barrio, en el cual es un espacio geográfico en el cual hay una concentración de negocios basada en economía naranja. Y también está otro concepto, ¿sí? O sea, el clúster ya lo había venido hablando Porter, ¿no es cierto?, de la necesidad de los clústeres para generar la competitividad. Entonces, todas estas personas van a cooperar, van a colaborar entre sí. Y esto también es lo que habla mucho de lo que es la economía creativa, que las ideas no se generan solas, se generan también hablando con otras personas, ¿correcto? Y entonces citan siempre el caso de Einstein, que uno supone que Einstein creó la teoría de la relatividad solo, y en realidad él fue ayudado, y hoy los
estudios más demuestran, ¿no es cierto? Y aquel que haya estudiado a la bibliografía de Einstein, disculpen, biografía, no bibliografía, la biografía de Einstein, habrán leído que Mileva Maric, esa serbia que se casa con Einstein, que la conoce en el Instituto Politécnico, donde estudiaba, fue una gran ayuda para la generación de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Sí? Entonces, eso es más que interesante. Y así de muchos otros, ¿no es cierto? Picasso, por ejemplo, también tenía, todo el tiempo iba de otro pintor, y el otro pintor venía a Picasso. Si bien Picasso todos sabemos que sufría así era medio ermitaño y solitario, y tenía ciertos problemas, ¿no es cierto?, para comunicarse con los demás. Había un pintor que siempre iba y que entonces conversaban, ¿no es cierto?, acerca de las obras. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te parece, qué no te parece? Siempre el proceso creativo es un proceso de colaboración, de discusión, no surge de la nada, ¿no? Entonces, ustedes ven lo que dice acá, que es una manera cooperativa, colaborativa, como yo les decía a ustedes, cooperar para hacer crecer el pastel. O sea, el pastel, están hablando de la riqueza que se genera mediante esta colaboración, esta generación de nuevos inventos e ideas. Competir para dividirlo. Fíjense, todo nuevos conceptos totalmente diferentes a lo que hasta ahora venimos estudiando y viendo. Permitiendo que los recursos se sumen para optimizar la capacidad de crear bienes y servicios. Y se cita mucho el caso de Londres y del Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires. Realmente a mí me asombró que en los videos y en muchos papers y artículos que leí hablaban de Buenos Aires. Realmente me sorprendió. También en Buenos Aires se está tratando de generar un clúster de cine tipo Bollywood, ¿sí? Los que me han escuchado a mí hablar sobre la India habrán escuchado sobre esto, y es más que interesante. Y lo mismo todo un polo tecnológico que está generando en Buenos Aires, que es muy diferente al de acá, nada que ver, funciona de otra manera bastante diferente y es bastante interesante. Y ellos lo que hicieron fue también, digamos, un barrio que era un desastre, lo potenciaron, lo limpiaron y hicieron ahí un montón de oficinas para que se ubiquen empresas de tecnología, y realmente está teniendo un éxito importante y trabajan de una manera bastante interesante. Otro concepto nuevo que surge de todo esto es el hub creativo, que es un centro de conexiones en los cuales los clústeres, la infraestructura especializada de capitales, talento, tecnología se concentran independientemente de la proximidad. Estos hubs se desarrollan y producen y se comercializan en los bienes, ¿no es cierto? Y uno de los casos es, por ejemplo, el Silicon Valley. En algunos artículos también ustedes podrán ver que en San Pablo se está tratando de generar también un centro creativo. Sí, bastante interesante todo lo que están haciendo. Y una de las cosas que también se habla mucho en todo lo que tiene que ver con creatividad e innovación es acerca de la aceptación, ¿no es cierto?, la no discriminación, y en eso hacen mucho hincapié algunos artículos que hablan sobre el Silicon Valley, donde ustedes van a encontrar gente de todas partes del mundo, blancos, negros, indios, lo que sea, y muchos de ellos incluso están casados entre sí, o sea, no sé, un americano con una india, o sea, una india de la India, no o sea, de nativo, son cosas diferentes. O con, no sé, con alguien del Zaire, o, no sé, un chino con, no sé, con un indio, o sea, y gays, o sea, y nadie te dice nada si sos gay o si sos negro, si sos amarillo, si sos petizo, si sos gordo, si sos lo que sea. Todos se aceptan entre sí, se mezclan y no tienen problemas, y hay diversidad, o sea, y la diversidad genera creatividad, porque hay diferentes cosas que se van surgiendo de las diferentes culturas, y entonces vos compartís, y que todos están tomando un café mientras están con sus computadoras creando software o videojuegos o, no sé, un satélite que vaya a la luna. Y eso es lo interesante, ¿no? Y si analizamos un poco algunos países donde eso no se da,
entendemos por qué hay algunos países que están un poco rezagados, porque hay ciertas normas culturales de no aceptación y de segregación que no permiten justamente esto. Con lo cual está más que interesante. Me parece muy interesante todos los conceptos que venimos virtiendo, o por lo menos a mí me parecen. ¿Sí? El tema de no discriminación y de aceptación tiene mucho que ver con lo que es el proceso creativo, que vamos a dar en un momento, de considerar, de no poner barreras. Cuando se habla de cuáles son los, todo aquello que no permite la creatividad, discúlpenme, una de las cosas que más se nombra es que, como se les decía, el miedo al fracaso, y el otro es el pensar que, no, sos adulto, entonces no puedes ser creativo, solamente la creatividad está en los niños, y el no aceptación de ciertas cosas. Entonces, cuando vos te pones tus propias limitaciones, no tenés la manera de ser creativo, ¿no es cierto? Y eso es bastante interesante. Después, Richard Florida habla entonces de las 3T, que es el talento, la tecnología y la tolerancia. Qué interesante, realmente. Personalmente a mí lo que escribe Florida me gusta bastante lo que escribe. Se los recomiendo. De todo esto no es algo nuevo, como yo le decía. Esto viene desde la antigua Grecia, donde estaban todos los filósofos y los artistas. Después viene Florencia, en Italia, en Roma, o sea, cuando era la antigua Roma, y así cada vez, o sea, a través de las épocas se generan diferentes ciudades creativas y polos creativos, ¿no es cierto? Y fue Schumpeter el que empezó a hablar en su libro con la creación destructiva, en lo que dice: la economía está siempre en proceso continuo de destrucción creativa. Continuamente se obsoletizan los modelos de producción para dar paso a otros diferentes y novedosos. ¿Sí? Más que interesante. Y entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues ahora vamos a empezar en las empresas, como yo le decía antes. O sea, la ventaja competitiva de Michael Porter empieza a quedar obsoleta para explicar esta nueva economía en la cual las empresas deben continuar en el mercado. Entonces, la organización debe readaptarse continuamente y con agilidad y con flexibilidad a los cambios, ¿sí? Y es esto, sí, este es el libro, donde explica, ¿no es cierto?, que hoy los picos son mucho más pronunciados. O sea, creas algo, estás allá, pero si inmediatamente no te reinventás, no generas algo nuevo, salís del mercado. O sea, la ventaja competitiva hoy dura mucho menos tiempo de lo que duraba antes, ni hablar de las ventajas comparativas. Y entonces, ¿cómo se genera la creatividad, ¿no es cierto? Siempre se habló del cerebro derecho y del izquierdo, ¿no es cierto? Donde en la parte derecha estaba la creatividad, la pasión, ¿no es cierto? Todo, y lo otro era todo lo analítico, ¿no es cierto? Y en realidad hay un error, ¿no es cierto? Los que estudian las neurociencias y el estudio de la creatividad, de ver cómo se genera la creatividad, y es que ambos hemisferios están conectados y generando, ¿no es cierto?, nuevos productos, nuevas ideas. Ya en un momentito terminamos, así que bueno. Y entonces, ¿de dónde surgen estas nuevas ideas? Entonces, si ustedes se acuerdan del capítulo de Los Simpson, en donde Homero quiere seguir a Da Vinci, ¿no es cierto? Y es imposible seguir a Da Vinci porque fue el creador de la historia. Me parece que Da Vinci solamente hay uno y nada más. Y entonces él se siente frustrado porque no puede hacer la cantidad de inventos que hizo Da Vinci, y lo va siguiendo, y lo mismo Thomas Edison, y él después se da cuenta que ni siquiera Thomas Edison, que patentó muchísimos inventos, pudo alcanzar a Da Vinci. Realmente es fascinante ese capítulo, y muestra que, bueno, Lisa Simpson lo lleva o sea, para tratar de inspirarlo a un museo, y le explica acerca de ciertas obras, y les explica acerca del origen de esas obras, ¿no es cierto?, artísticas, y entonces dice, bueno, estoy cansado, me voy a tomar una siesta, y justamente, y después de ahí le surge una gran idea, que es inundar a Springfield y convertirlo en como una tipo a Venecia. Entonces,
Es muy bueno, es buenísimo Los Simpsons. Los Simpsons te explican absolutamente todo. O sea, hay un libro que se llama La economía explicada a través de Los Simpsons, donde va explicando todo a través de ejemplos de los capítulos de Los Simpsons. Ese libro es manual de cabecera. Yo que siempre doy ejemplo de Los Simpsons, es genial realmente. Entonces, justamente la creatividad surge, o sea, si bien vos vas pensando y te volvés loco pensando, la idea surge cuando vos estás relajado y tranquilo. Justamente las ideas surgen cuando después que te levantás de una fiesta o que vas corriendo y vas pensando en otra cosa y justo decís, upa, pará, esto es lo que yo quería hacer, o sea, o estás tranquilo, tu mente, o sea, si bien tu mente había venido pensando y haciendo esto, el otro y aquello, ahora, como está tu mente relajada y tranquila, surge la idea, ¿no es cierto? También para generar creatividad hay que hacer cosas diferentes, ¿no es cierto? Leer un libro diferente, hacer cosas diferentes, como, no sé, empezar a tomar un curso de pintura, aunque no sepas pintar, el punto no es convertirte en un artista, el punto es hacer una actividad diferente para que se te ocurran cosas diferentes, para conectarte con gente diferente y que las cosas empiecen a fluir, ¿no? Y entonces surge esto lo voy a pasar un poquito rápido, el famoso libro de Edward de Bono, ¿sí? Los 6 sombreros para pensar, que no está fácil de conseguir. Yo estoy tratando de conseguirlo, la verdad no se consigue tan fácilmente, en el cual habla de diferentes sombreros, 6 sombreros con diferentes colores, en los cuales cada sombrero significa cosas diferentes. Y digamos que el que tiene que ver con la creatividad y las nuevas ideas es el sombrero verde, ¿no es cierto? En el cual vos te vas preguntando por qué y para qué y esto y el otro y aquello, ¿no es cierto? Pero esas ideas, esa forma ya está quedando un poquito obsoleta. O sea, se sigue usando, creo que es uno de los libros más vendidos y usados en lo que tiene que ver con innovación y creatividad. Y bueno, entonces la nueva estrategia de hoy, ¿sí? Tiene que ver con esto de crear valor y de trabajar con las emociones. Sí, entonces acá ya vamos a empezar a ver un poquito con el tema de lo que yo le venía diciendo, el Círculo del Soleil, en el cual él utiliza la estrategia que se llama ERIC. Eliminar, reducir, incrementar y crear. Correcto. Entonces, para eliminar determinados aspectos que se consideran que no eran necesarios, ellos eliminaron, ejemplo, a los animales. Yo que soy proteccionista, esto es maravilloso. Reducir el peso relativo, o sea, nivel de peligro, ¿sí? Está bueno. El humor, porque a veces con el humor podés hacer reír a un grupo, pero el humor, no sé, a veces es medio doble filo. Después aumentar la relevancia del pequeño conjunto, o sea, la realización de un lugar único, ¿sí? Crear una serie de nuevas variables competitivas, o sea, ellos crearon un ambiente elegante, temas asociados a la actuación, ¿sí? Y eso le permitió aumentar el precio, ¿o no? ¿Cuánto vale una entrada en el Circo de Soleil? ¿Cuánto vale una entrada de Fray Mendoza? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. O sea, eso que ellos lo están diferenciando es lo que le permite aumentar el precio. ¿Estamos correctos? ¿Se entiende? Entonces eso se puede representar. Bueno, ahora vamos a ver, después vamos a volver a esto. No asesoréis, ya volvemos de nuevo al Circo del Soleil. Entonces esa era una estrategia, los 6 sombreros eran otra estrategia, y ahora les voy a presentar algo nuevo que recién se comienza a hablar, que es todo lo que es Design Thinking. Yo prefiero hablar de cosas más nuevas que lo de los 6 sombreros que hace muchísimos años que ya está en el mercado implementado. El Design Thinking es una herramienta de moda e innovación. No es que se refiere a la moda de la ropa, sino que está de moda en el uso, ¿no? Lo vienen utilizando empresas como la General Electric, Procter & Gamble y Philips Electronics. Y esto es así. Y también se viene utilizando en las escuelas. Entonces, ustedes pueden buscar en YouTube, si ustedes ponen Tim Brown, que no tiene nada que ver con Chris Brown. Un chiste quise hacer, no sé si me lo entendieron, pero bueno.
El Design Thinking se trata de una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de diseñadores para concebir las necesidades de las personas con las que es tecnológicamente factible, con una estrategia de negocio viable, ¿no? Está muy interesante. Lo que se hace es a partir de juegos. Ustedes tienen que mirar realmente el video de TED, es muy interesante. Lo que le hace es hacer dibujar y tirar los dibujos, o sea, es súper interesante. Y lo que hace esta estrategia es plantear una problemática junto a los empleados de la empresa, ¿no es cierto? Si es una empresa, ahora voy a contar un poquito de lo que sería en educación, junta a los empleados de una empresa de diferentes áreas y lo que hace luego es plantearles una problemática, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo de la empresa, sino algo cualquiera, puede ser algo irreal, ¿no es cierto? Y le plantea que tienen que resolver esa problemática y le da unos recursos, o sea, papel, palitos, no sé, cosas, y vos tenés que crear algo, ¿no es cierto? Digamos un prototipo para poder resolver ese problema. De esa manera la gente comienza a pensar, de esa manera la gente comienza a conocer al otro, comienza a generar confiabilidad en el otro, en el equipo de trabajo que tiene. Eso que es el Define, Research, EDH, Prototype, Choose, Implement and Learn. ¿Sí? Definir, investigar, idear el prototipo, elegir, implementar y aprender. Entonces, definir es un equipo formado y un lugar físico que conteste las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema del negocio? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo podría hacerlo? Lo hecho anterior, mira el mundo, hay que observar qué hace la gente que piensa y que necesita y que desea, obviamente. Yo siempre digo que hay que mirar lo que hacen los chicos. Vos si mirás a tus hijos, el que tiene hijos, se van a dar cuenta lo que van a querer los chicos en un futuro. Por eso, por ejemplo, algo simple, un ejemplo tonto, los fabricantes de vino, los viñedos, o sea, cuando están por lanzar un nuevo tipo de vino, una marca, lo que hacen es, en lugar de llamar a catas ciegas a gente de entre 50 y 60, que es el público generalmente más consume vino, llama a gente bien joven, que son las personas que entre 20 años van a estar consumiendo. ¿Para qué? Para poder ver cuáles son los deseos de ese tipo de target. Pregúntese después sobre las limitaciones del negocio, o sea, tiempo, escasez de recursos, las bases de los clientes, un mercado que se está reduciendo tal vez. Preste atención a los usuarios externos, niños, ancianos, como yo les decía. Pregúntese cómo puede ayudar la nueva tecnología y organice la información y sintetice las posibilidades. Después de hacer eso, ahí la idea, ¿sí? Pueden hacer un brainstorming, ¿sí? Se utiliza muchísimo en las empresas, se utilizan un montón de papelitos que se van poniendo las ideas y se pegan todas en el pizarrón, como está en los anteriores slides, a ver si te los muestro. Bueno, no se ve, pero acá está esa imagen. Cuenta historias, sí, pueden ser vivas, o sea, pueden ser verdaderas o no, o sea, es para generar la creatividad, para captar la atención, es para jugar esto, ¿no? Cree prototipos, eso que yo les decía, les dan papeles, palitos, o sea, cosas, y la gente tiene que con eso crear algo, ¿no? Aplique un pensamiento integrador, o sea, no porque alguien sea de la parte contable, no tiene idea de algo, no tiene cuestiones prácticas, o un ingeniero, o el empleado que trabaja haciendo la limpieza, tal vez tenga una idea, y uno debe respetar todas las ideas, porque todas son valiosas y todas construyen, ¿correcto? Y comuníquese, no trabaje en la oscuridad, cree los prototipos y los pruebe. Hoy, por ejemplo, con todo lo que es tecnología 3D, se pueden hacer prototipos a muy bajo costo, y eso genera poder ver si algo puede fallar o no. Y está muy interesante. Realmente la tecnología ayuda enormemente. El tercer paso sería la implementación, o sea, diseñar experiencia, ver con la gente de marketing, etcétera, y avance en el próximo proyecto y repita. Y como yo les decía, está hoy otra estrategia, que es la del océano azul y el océano rojo. El océano rojo es, yo tengo un producto, yo ya sé, no sé,
esta computadora, por ejemplo, y yo sé quiénes son mis competidores, ya sé cómo funcionan, sé cuál es el precio, o sea, yo sé. Ahora, si yo voy a hacer algo nuevo que nadie hace en el mercado y creo una nueva necesidad, ese es el océano azul, porque no hay nadie que me vaya a destruir, ¿no es cierto? Hasta que cree algo similar a lo mío, ¿no es cierto? Acá no hay reglas de juego definidas, acá no hay las competencias totalmente irrelevantes, mientras que en la otra competencia es voraz y son como tiburones que te quieren comer, por eso se lo ejemplifica con el tema de estrategia roja. Entonces la estrategia azul busca oportunidades de negocios más rentables, diferenciación a bajo costo. Y en esto es lo que se basa la diferenciación a bajo costo. ¿Sí? Busca formas creativas de bajo costo e innovadoras. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Lo que hizo el Cirque du Soleil básicamente fue esto, fue aplicar esto y lo logró, ¿sí? O sea, aplicó algo barato de bajo costo. Entonces, ¿cuál fue lo que utilizó el Cirque du Soleil? Y acá terminamos. ¿Vieron? Fue simple, fue rápido. Fue una estrategia en la cual, ¿no es cierto?, era no competir, ellos no competían con nadie. Sí, reinventar, todo el tiempo generaban nuevos tipos de shows diferentes. El precio era más elevado, ¿por qué? Porque ellos se diferenciaban de los demás. Sí, grupos, se sustituye las estrellas por el grupo, no hay alguien que, soy yo, sino es el todo. Qué interesante eso, ¿no? Imagínense en lugares donde hay muchos egos y donde yo quiero demostrar que yo hago las cosas mejor que los demás, pero en realidad no las haces mejor que los demás. En realidad solamente es tu ego que te traiciona a ti misma. Ojo con esto, que es lo que se ve en la mayoría de las empresas, los egos particulares de cada uno van destruyendo a los demás, en lugar de cooperar y de colaborar y de pensar en grupo y de pensar en más en lugar de en menos. El público, ¿no es cierto? También, o sea, los hijos, también los niños quieren ir a ver el Cirque du Soleil, entonces tenés un mercado mucho más grande, o sea, van los padres, pero también van los hijos. Y así todo, o sea, fue algo totalmente diferente a lo que se venía implementando hasta ese momento. Y así lo fue haciendo a través de los años. Hoy el Cirque du Soleil está en venta en unos 2.000 millones de dólares, que yo les contaba anteriormente al principio, y es uno de los ejemplos más estudiados en la bibliografía. Entre otros, hay muchísimos. Realmente, yo no los quiero aburrir, por eso la charla pretendía ser corta, pero brindarle la mayor cantidad de elementos posibles. Cada uno de los temas que yo he tratado hoy, eso se puede expandir a, no sé, horas de explicación y de cosas muy interesantes y de nuevos conceptos, e incluso lo que se utiliza hoy en las empresas para generar actitudes creativas y innovadoras son juegos. Básicamente, se vuelve a jugar, se vuelve a transformar, como yo le decía, ese bloqueo de decir, bueno, el adulto no puede ser creativo, solamente los niños, eso es mentira, eso es algo que se impuso culturalmente y es mentira. Entonces se los hace jugar. Por ejemplo, se los hace jugar con Rastio, se hace el Design Thinking, o se utiliza otro tipo de juegos, ¿no es cierto?, para que la gente comience a crear, comience a derribarse los mitos acerca de quién puede crear y quién puede ser creativo. Todos podemos ser creativos, y en realidad cada vez que solucionamos un problema particular en nuestras vidas, de una manera sencilla, estamos aplicando la creatividad, ¿sí? Así que creatividad es todo. ¿Tienen alguna pregunta antes que pase al último slide? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran preguntar? Cosas para decir tengo. Si quieren, seguimos un poquito más. Depende de ustedes, su tiempo, de sus ganas, de sus necesidades. Yo tengo muchas cosas para contarles. Así que, si quieren que les cuente más cosas, díganme. Tengo muchas cosas, o sea, esta es it's up to you. O sea, me dicen si les gustó, si entienden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que siga un ratito más, qué les gustaría, si quieren que enfoque en algo en particular, más, no sé, díganme, me lo escriben, obviamente, y seguimos o no, y si no, vamos al último slide, si no están con tiempo, o ni con ganas, o lo que sea.
Gracias, Victoria. ¿Y tenés alguna pregunta, Victoria? ¿Te gustaría, no sé, te quedó algo colgado, algo que te interese que explique mejor? No sé. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo? Si no, terminamos aquí y listo. Gracias, Miriam. No, Mariam, discúlpame. Ya, mis ojos. Gracias, Marian. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que diga? Si no, vamos al último slide y terminamos la charla y cada uno puede ir a hacer sus actividades, no hay problema. ¿Algo? ¿Alguna pregunta, duda? Gracias, Noelia, te agradezco, gracias a vos, en realidad. Bueno, como no hay ninguna pregunta, nada, vamos al último slide, que es muy simple. Es solamente una serie que a alguien les interesa para leer sobre todas estas temáticas, que es los 10 caras de la innovación, cambio, creatividad e innovación, el océano azul, los 6 sombreros para pensar, The Creative Economy y la creatividad económica. Realmente son todos muy interesantes. A mí personalmente el que más me gusta es el de Richard Florida, pero bueno, todos realmente son buenos, todos, de todos pueden aprender. También el que he traído acá es el libro no, nunca voy a entender cómo funciona esto. El libro de Oppenheimer, Crear o Morir, la verdad es excelente, es muy simple, muy sencillo, práctico de entender, tiene muchísimos ejemplos de innovación y de creatividad y explica muchísimas cosas. Cualquier cosa estoy disponible para cualquier pregunta como ustedes deseen, así que bueno, espero que tengan un maravilloso día, una maravillosa semana, que pequeña charla corta, pero me parece que se brindó muchísimos conceptos nuevos, les haya servido y lo puedan aplicar en sus empresas y en su vida diaria. Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí y escuchar esta charla. Nos vemos la próxima. De nada, Diana. Hasta luego. El material, Mónica, se lo podés pedir a las chicas, sí, acá Carla Paleo ambas dos están en piso 9, las dos chicas están en el piso 9, y si no, va a estar en la página, como todas las charlas online quedan en la página. Sí, 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 el material de la charla, sí, sí, Mónica. De nada, Mónica, un placer.